Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la cordial bienvenida a Pablo Lucio Paredes, académico, analista económico. Lo invitamos para analizar, vamos a hablar sobre la Copa América y la participación del Ecuador, pero quisiera empezar, no nos podemos sustraer de la opinión valiosa de Pablo Lucio Paredes respecto de la economía. ¿Cómo ve a la economía ecuatoriana? Ha repuntado ligeramente el riesgo país, hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hay la caída del precio del petróleo. ¿Cómo ve la situación económica del Ecuador? Pablo, buen día. Sí, muy buenos días, muchas gracias por la llamada. Mira, yo creo que siempre debemos juzgar lo que sucede en la economía en base a hacernos una pregunta fundamental, que es: ¿estamos caminando o no hacia tener mayor crecimiento económico sostenible? Porque el crecimiento económico no sostenible uno siempre lo puede tener durante un mes, 6 meses, un año, año y medio, y luego las cosas van peor. Entonces, ¿estamos camino a eso o no estamos camino? Y la respuesta es que desgraciadamente en este momento la economía ecuatoriana tiene un crecimiento muy, muy débil. La estimación del Banco Central es del 1% de crecimiento, hay otros que hablan de 0,5%, incluso hay algunas consultoras que hablan de crecimiento negativo, tal vez 0,5, tal vez 1 negativo, cuando el Ecuador en realidad necesita crecer alrededor del 4,5%. Y para la gente que nos escucha hay que estar claros que uno diría, bueno, ya esos son números de la macroeconomía. No, son números de la vida diaria. Cuando la economía crece alrededor del 4%, se pueden crear más y mejores empleos, es decir, mejora la vida de la gente. Con el crecimiento, digamos, alrededor del 1, o quién sabe, un poco peor, desgraciadamente, no se crean más y mejores empleos, es decir, no mejora la situación de la gente. Ese es el tema de fondo de cualquier economía. Insisto, crecimiento sostenible es lo que hace difícil, porque crecimiento hacia la maldita sea, cualquiera lo puede hacer. Y para eso necesitamos una cantidad de factores que no los tenemos. Tú señalabas el tema del riesgo país, que así haya bajado en relación a hace 6 meses atrás, sigue siendo altísimo. El tema de la inseguridad, el tema de la electricidad, que nos dice que por lo menos en los próximos 12 meses seguimos corriendo el riesgo de continuos apagones. El tema de las reformas que no hemos hecho. Tú señalabas el precio del petróleo. En realidad, estos últimos días más bien ha subido un poquito, ¿no? El WTI, que nuestra referencia en general ayer estaba en $81. O sea, el ecuatoriano supongo estará alrededor de los 75 por ahí, que no está tan mal, digamos. Pero en general se acumulan muchos factores malos. También hay unos factores buenos, ¿no? Miguel, que hay que recordar, tienes el tema de las remesas, que es positivo. Las exportaciones privadas han tenido un cierto freno y en algunos casos una declinación, pero igual están en niveles muy altos en relación a hace 3 o 4 años atrás. Ese es un tema bastante positivo. La inflación baja, con el impacto del IVA subió la inflación un poco, pero va a volver por debajo del 2% anual, lo cual en términos internacionales es muy bueno. En fin, desgraciadamente hay muchas cosas negativas y hay algunas positivas, ¿no? Bien, dentro de esta situación, con un crecimiento modesto, como decía Pablo Lucio Paredes, va a resultar difícil lograr avanzar, por ejemplo, en esas condiciones, el desarrollo económico, el propio problema del empleo pleno en el Ecuador. Sí, mira, como te decía, con el crecimiento del 4% tú puedes mejorar el empleo y en consecuencia la vida de la gente, ¿no? Porque la primera política económica y política social fundamental en un país es que la gente pueda en su vida diaria tener un mejor empleo y tener en consecuencia mejores ingresos. Es el primer paso en la vida. Si no tienes eso, entonces el gobierno empieza a decir, bueno, entonces como no tienes eso, yo te ayudo, cobro más impuestos y te voy a ayudar, y eso está bien, la ayuda, pero lo esencial es que la gente en su vida diaria tenga más y mejores empleos y en consecuencia ingresos. Eso es lo fundamental. E incluso yo te diría, Miguel, que una situación económica mejor genera un mejor entorno político.
¿no? No solo económico y social, sino político, porque la gente ya puede con más tranquilidad pensar a quién elijo, a quién no elijo. Y cuando la situación económica es difícil, yo creo que la gente también vota con cierta desazón, digamos así, ¿no? Y creo que cuando vota con desazón, vota peor que si vota con cierto mejor ánimo, ¿no? Entonces, realmente el crecimiento económico sostenible, insisto, es lo mejor. Y como te decía, tenemos una serie de factores negativos y entre esos, como te decía, pues hay el tema de las reformas de fondo en el Ecuador que no las enfrentamos, ¿no? Es decir, muchos de los problemas que tenemos no son del mundo, son problemas que nosotros mismos nos creamos a nosotros mismos. ¿Y cuánto oxigena, Pablo, el acuerdo con el Fondo Monetario, los recursos que va a entregar en estos 4 años, el propio aumento del IVA del 2 al 15%? Mira, voy a hablar de lo del Fondo Monetario. Evidentemente es una boya de oxígeno. Son 4.000 millones y probablemente detrás de eso vendrán, no sé, otros 4.000 millones fácilmente de otros organismos internacionales. Entonces es un apoyo. Hay gente que dice, buena parte de ese dinero recibimos y va a servir para pagar deuda. Sí, es cierto, pero eso también es un oxígeno. Si usted mañana tiene que pagarle al banco y alguien le da un dinero y le ayuda con un dinero, bueno, y usted va con eso y paga el banco, bueno, es un oxígeno que está recibiendo para poder hacer esos pagos, ¿no? Si no, tendría que destinar otros recursos, sacar de otras cosas para hacer esos pagos, ¿no? Entonces sí es un oxígeno, pero no podemos creer que un aporte de deuda del exterior resuelve nuestros problemas. Hay que estar conscientes, es una boya que nos da oxígeno, es probable quizás que el segundo semestre sea un poquito mejor que el primero, dependiendo de los temas eléctricos, inseguridad, etcétera, podría ser un poquito mejor, pero eso no resuelve el tema de crecimiento sostenible de largo plazo. Ayuda, nos da oxígeno, y más bien deberíamos aprovechar este espacio de oxígeno para sentarnos los ecuatorianos y enfrentar los temas de fondo que tenemos que enfrentar, ¿no? Que un poco la tendencia, Miguel, de la sociedad ecuatoriana actualmente es de decir no a todo, ¿no? No a esto. Empujemos petróleo y minería. No. Vamos a la reforma en la seguridad social. No. Reformemos el mercado laboral. No. Incluso hubo una votación de los ecuatorianos diciendo que una pieza de la reforma laboral, que era el trabajo por horas bien manejado, se dijo que no. Que hay que eliminar el subsidio a los combustibles, no, tampoco lo hagamos. Entonces, no podemos seguir diciendo no a todo, hay que decir no a ciertas cosas, pero hay que decir sí a otras cosas, y yo te diría que el oxígeno que nos da el Fondo Monetario es quizás una buena oportunidad para poder reflexionar entre ecuatorianos y tomar decisiones, pero ese espacio de reflexión en el Ecuador no existe. ¿Dónde está ese espacio? ¿Dónde los políticos dialogan? ¿Dónde la sociedad dialoga? ¿Dónde las élites dialogan? Hay muy poco espacio en el Ecuador para eso, y eso me parece fundamental. Ahora ese no que dice Pablo Lucio Paredes, que hacía todo, simplemente bloquea al país. O sea, sí, no a la minería formal, sí se permite por acción o omisión a la minería informal, eso bloquea. Y sin embargo, hay demandas, más recursos para lo social, para el sector indígena, sin alternativas. ¿Eso le bloquea al Ecuador? Mira, absolutamente. Como decía, el desarrollo sostenible de alrededor de un 4% requiere que destrabemos una serie de cosas que están trabadas en el Ecuador, ¿no? Una, ciertamente, no es un tema que yo puedo tocar porque no conozco el tema, pero lo vemos todos los días, es la calidad de la política en el Ecuador, ¿no? Al final, la política es importante porque es a ese nivel donde se toman una serie de decisiones, ¿no? No las tomo yo, no las tomas tú, la gente que nos escucha, se toman a nivel político, y vemos que todos los días la política en el Ecuador sigue siendo un espacio de bronca y un espacio de intereses. A ver, ¿cómo yo saco tajada de esto? Y punto, ¿no? Entonces, un primer tema que tenemos que destrabar es la calidad de la política, pero dejemos eso a un lado porque no conozco mucho el tema, ¿no? Luego tenemos que seguir avanzando en la lucha contra la inseguridad.
Tenemos que avanzar en el sector eléctrico y es obvio que una parte de la inversión en el sector eléctrico lo tienen que hacer los privados y para eso hay que dar un marco razonable. El gobierno hizo una reforma en el mes de diciembre donde no contempló nada de eso. Bueno, ahora tiene que haber una reforma que permita destrabar el sector eléctrico. Como tú decías, el petróleo y la minería. Yo creo que más que un tema de leyes en el petróleo y la minería, bueno, en parte sí, pero no totalmente, es un tema de que los ecuatorianos digamos, sí hay zonas en el Ecuador, hay zonas en el Ecuador donde no vamos a hacer petróleo y minería, ¿ok? Pero hay otras zonas donde sí vamos a hacer y cuáles son. Entonces, eso significa dialogar, encontrar espacios y destrabar ese tema. El tema del sistema de pensiones, que es un tema muy grave, está ahí arriba como una espada grave que nos va a caer encima en los próximos años. Entonces hay que enfrentar ese tema, señalábamos el mercado laboral, el tema de los combustibles. Mira, el gobierno está haciendo un pequeño esfuerzo que va a eliminar, creo que es 10 o 15% menos, 10, 15% del subsidio, una parte del subsidio a los combustibles, solo una parte, porque no se toca el gas, no se toca el diésel, se toca solo la gasolina representa 20%, exagerando 25% del subsidio total a los combustibles, y de eso se está eliminando, al menos por ahora, de lo que hemos entendido, una tercera parte. Entonces estás eliminando 10%, 12% del total del subsidio. Hay que caminar en esa dirección, es un pésimo subsidio, hay que focalizarlo, por supuesto. Entonces, mira, hay una serie de cosas, como tú dices, que bloquean, que traban el avance del país, y no creamos que por milagro las cosas van a mejorar. No, van a mejorar si tomamos decisiones en una serie de áreas. Y el tema de los combustibles que ahora se está discutiendo para incrementar unos 25 centavos, especialmente dos gasolinas, la Ecopaís y la Extra. Decía Pablo, el tema de los combustibles que el gobierno va a incrementar en los próximos días, ligeramente dentro de una banda, 25 centavos, dos tipos de gasolina, la Extra y la Ecopaís. Sí, me perdiste ahí un rato, pero no, te comento sobre los combustibles. Mira, si queremos eliminar todo el subsidio en la Extra y el Ecopaís, deberíamos subir de lo que está actualmente a 3.20 probablemente, ¿no? Por ahí. Y estamos subiendo, o sea, deberíamos subir unos 80 centavos, estamos subiendo la tercera parte. Entonces estamos eliminando la tercera parte de un subsidio que representa 20, quizás 25% del subsidio total, ¿no? Entonces, un tercio de 20 o 25 te da menos del 10, o sea, hace un rato 10, 12%, no, es menos incluso del 10%. ¿Y por qué? Por el temor comprensible también, hay que ponerse del otro lado, el temor político de los efectos que eso puede tener, hay elecciones de aquí a unos meses, pero finalmente, por la razón que sea, estamos eliminando menos del 10% de un mal subsidio, ¿no? Porque el subsidio es realmente muy malo. Y esos recursos los podríamos utilizar de mucho mejor manera. Entonces, y otro tema que no he tocado, obviamente, es la gran reforma del Estado. El Estado ecuatoriano es demasiado grande, hace demasiadas cosas mal, malgasta mucho dinero. Obviamente hay toda la corrupción que sabemos, desgraciadamente, y también por el lado de los ingresos. Es un sistema complicado, lleno de exoneraciones, lleno de cosas que deberíamos simplificar para tener un sistema con tasas de impuestos más bajas y con menos exoneraciones y un sistema mucho más fácil de administrar y mucho más fácil de pagar. Entonces también la reforma del Estado es un tema también pendiente. Entonces tú ves que hay muchas cosas que están pendientes en el Ecuador y que, insisto, no lo van a enfrentar los marcianos, lo vamos a enfrentar los ecuatorianos. No, si es que queremos, y si no queremos, vamos acumulando problemas hacia el futuro y no vamos a llegar a ese 4% de crecimiento que es esencial, no para la macroeconomía, sino esencial para la vida diaria de los ecuatorianos, que tengan más y mejores empleos y mejores ingresos. El problema de los precios de los combustibles, si no se asume, seguimos manteniendo un déficit que pudiera servir esos recursos para los propios sectores sociales, Pablo. Sí, mira, es un muy mal subsidio que se le puede utilizar de otra manera los recursos, pero, te insisto, creo
que tenemos que acostumbrarnos. En los últimos tiempos solo hablamos del tema fiscal, ¿no? Cómo poner equilibrio en las cuentas fiscales. Esa es la gran discusión. Y esa es una discusión de las 10 que te he planteado. Entonces sí, hay que resolver ese tema, pero hay que atacar los otros temas. Hay el tema también en general del problema monetario y financiero en el Ecuador, cómo tenemos un mejor sistema monetario y financiero que, digamos así, destrabe un potencial de crecimiento del crédito, de los depósitos, que haya un mejor movimiento financiero en el país. Ese también es otro tema que debemos enfrentar. Y hay otro tema que es materia de un programa específico, pero en líneas generales no hay visos de que se quiera emprender una reforma al seguro social ecuatoriano que camina hacia su total desfinanciamiento, un modelo que no funciona ya. Sí, mira, yo creo que tenemos que partir de que las soluciones que se han propuesto en los últimos tiempos no son soluciones, ¿no? Se aprobó el cambio del directorio del IES de 3 a 5 personas. ¿Quién puede pensar seriamente, Miguel, que un tema tan importante como ese se resuelve aumentando 2 personas en el directorio? No, quizás hasta empeora el problema, pero digamos resolver no resuelve nada, ¿no? También se habla mucho de que no. Lo que hay que hacer es simplemente mejorar la administración, cobrar las deudas a los unos, a los otros, y con eso está resuelto el problema. No, no está resuelto el problema con eso. Recuperar las deudas implica probablemente recibir 10, 15 mil millones de dólares. El problema del sistema de pensiones es un problema de más de 100 mil millones de dólares, no de 10 mil, sino de 100 mil. Entonces, o recientemente algún diputado asambleísta que propuso subir la pensión mínima de medio salario básico a un salario básico, la pensión mínima. Qué bueno para la gente menos recursos, qué bueno, pero en ninguna parte se está diciendo de dónde va a salir el dinero para financiar eso. Y entonces, si sabemos que tenemos un sistema que en 3 o 4 años entra en una quiebra paulatina y tú le pones más gastos y no más ingresos, tú dices, ¿cómo es posible? Entonces, las soluciones requieren una reforma integral del sistema, Miguel, integral. Nosotros en la Comisión Ciudadana el año pasado hicimos una propuesta. Puede haber 100 propuestas mejores que esa, pero tiene que haber una propuesta de reforma integral del sistema. Bien, estos temas complejos y difíciles no nos podíamos sustraer. Hablemos de algo mejor, del fútbol, Copa América y el Ecuador. ¿Cómo ha visto este debut? Perdimos con Venezuela, expulsaron a Ener Valencia. ¿Cómo ha visto este desempeño, Pablo? Mira, quisiera señalar a la gente que yo solo hablo aquí como hincha apasionado nada más, no pretendo saber nada especial ni nada, simplemente lo hago como hincha y trato de compartir de buena onda, nada más, no crean que pretendo que sé nada sobre el tema, no. Mira, perdóname, Pablo, pero tú sí, cuando hablas te fundamentas en el fútbol, es decir, hay conocimiento. Por favor. Mira, yo te diría un par de cosas. La primera es que siempre hay que tratar, no es fácil en el fútbol, en otros deportes un poco más fácil, en el fútbol es más difícil porque el fútbol es el único deporte que se resuelve con un gol, con 2 goles, con 3 goles está resuelto, ¿no? En el básquet hay que meter 80 o 90 puntos para ganar. En otros deportes hay que hacer al menos el equivalente a goles, digamos 5, 6, 7 goles, no sé. Pero el fútbol es así. Entonces es muy fácil ser resultadista en el fútbol, ¿no? Entonces, cuando le ganamos en partidos amistosos a Honduras y Bolivia, y hay mucha gente que empezó a decir, wow, tenemos una gran selección, aquí estamos para pelear la Copa América, ¿no? Y no era cierto, eran partidos medianitos contra Bolivia y contra Honduras. Y luego perdemos con Venezuela y ahora en cambio ya somos lo peor del mundo, ya no vamos a clasificar, ya estamos muertos, nada vale, ¿no? Entonces, hay que tratar de evitar, es difícil, pero hay que tratar de evitar el resultadismo. Segunda cosa, yo creo que en promedio el Ecuador es un equipo de mediano hacia un poco para arriba. Es mi sensación a nivel, comparando con los demás países, no, el Ecuador es de mediano hacia arriba un poquito, ¿no? Y tiene una gran ventaja, que es un equipo muy joven, que obviamente tiene más futuro, y de un poco de mediano hacia arriba puede ir más lejos, digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir que eres mediano hacia arriba? Que hay partidos donde las cosas te saldrán mejor y vas a subir de nivel,
como por ejemplo sucedió con Holanda en el Mundial. Fue el mejor partido que hemos jugado en los últimos tiempos fue contra Holanda. Y luego tendrás momentos en que juegas, como eres mediano hacia arriba, bueno, eso implica que vas a tener partidos hacia abajo donde vas a estar mal. Fue el caso, obviamente, en el Mundial contra Senegal, y fue el caso el otro día contra Venezuela, pero fue sobre todo contra Venezuela, porque nos expulsaron a Ener a los 20 minutos, y jugar fútbol 20 minutos con uno menos está bien, pero jugar desde el minuto 20 con uno menos es bien complicado a nivel internacional. Y estábamos jugando con un equipo que no es ninguna maravilla, pero que es un equipo también mediano, buen, razonable, que es Venezuela. Entonces, muy difícil jugar todo ese tiempo, ¿no? Y es más, nosotros antes de que le expulsen a Ener, yo creo que estábamos jugando mejor que Venezuela. Después de que le expulsaron a Ener, todavía nos acomodamos para seguir jugando decentemente. Tan es así que hicimos un gol. Y luego me parece que en el segundo tiempo, que era un segundo tiempo difícil, porque estábamos, como digo, con uno menos, ya el equipo fue perdiendo energía, que era comprensible, y probablemente el técnico no hizo a tiempo los cambios necesarios para mantener la energía del equipo en las zonas donde había que mantenerla, que era sobre todo en el mediocampo. Cuando estás con uno menos, si te ganan el mediocampo, estás perdido, porque estás con uno menos y además pierdes el mediocampo. Yo creo que debió haber hecho cambios en la media mucho antes, pero bueno, pero digo, es muy difícil jugar al fútbol con uno menos desde el minuto 20. No me parece que el Ecuador haya estado en general tan mal, ¿no? Entonces no creo que hay que ser resultadista, es decir, somos lo peor del mundo porque perdimos. Creo que somos un equipo medianito, un poco hacia arriba, que al rato estaremos mejor y al rato estaremos peor, y hay que tratar, obviamente, con más frecuencia de estar hacia arriba. Entonces esperemos que contra Jamaica y México estemos un poquito más de la media hacia arriba. Yo vi el partido Jamaica-México. Jamaica me pareció un equipo que corren mucho por todos lados, que es un equipo que también mete mucho la pierna, sin mala fe ni nada, pero juegan duro los chicos de Jamaica, ¿no? Juegan al ritmo del reggaetón, pero son, dentro de eso que se mueven mucho, son sobre todo atrás bastante desorganizados, dejan una cantidad de huecos, y eso es lo que México acabó aprovechando, teniendo varias oportunidades y marcando un buen gol. Y México, obviamente es México, lo que ha sido siempre, es un país donde hay mucho fútbol, donde se mueve también mucho dinero en el fútbol, y que el rato las selecciones mexicanas parecen atractivas, pero siempre se acaban quedando por ahí a medio camino, ¿no? Nunca avanzan muy lejos, sobre todo a nivel internacional, me refiero, ¿no? Ya hay torneos importantes, no avanzan mucho, ¿no? Entonces, yo creo que contra Jamaica hay que empezar eso. Es un equipo muy dinámico, pero bastante desorganizado, y México va a ser una batalla más importante, ¿no? Sí, quizás la disputa será con México finalmente, si logramos ganar este miércoles a Jamaica para clasificar a la siguiente ronda, Pablo. Sí, hay que ganar a Jamaica, ese es un hecho. Si no le ganamos, si empatamos, digamos, ya con un punto, bueno, todavía podemos estar en la pelea, pero con un punto ya es bastante difícil el partido con México. Sí, mañana hay que ganar, ya te digo. Jamaica es un equipo dinámico, fuerte, y atrás bastante desorganizado, con un buen arquero. Tiene un buen arquero ahí, creo que se llama White, si no me equivoco, el amigo. Equipo, pero bastante desorganizado detrás, ¿no? Van con demasiada vehemencia a buscar todos los balones, y no digo mal, van con vehemencia, van muy rápido, y al ir muy rápido y sin organización dejan una cantidad de huecos al lado de ellos y detrás de ellos. Yo creo que es lo que tiene Ecuador que aprovechar. Hay que reconocer, y eso es parte de la realidad del fútbol ecuatoriano, que no tenemos buenos centros delanteros. Incluso, alargando un poco la frase, no tenemos muy buenos delanteros contundentes, ¿no? O sea, hay gente que dice, pero no fue Estrada y no fue Campana. Eso era lo clave. Lo más probable es que si iban Estrada o iba Campana, no sé si hubiéramos hecho mucho mejor. Además, la expulsión nos mató, ¿no? Pero independientemente de eso, yo soy liguista, le veo a Estrada todas las semanas, me parece que ha progresado espectacularmente, pero también hay que recordar que cuando Estrada fue a la liga hace 6 meses, dijimos, Estrada. Ya le hemos visto tantas veces Estrada en la selección. Claro, y empezó en el banco.
Empezó en el banco. ¿Cómo? Empezó en el banco Estrada. Después te digo, decíamos Estrada en la selección, cuando ha jugado bien la selección, 2, 3 partidos en el periodo anterior, pero no es muy bueno Estrada. Pero ahora que no está Estrada, entonces decimos, Estrada debería estar ahí. Lo mismo Campana. No, hay que reconocer que el Ecuador actualmente no tiene un juego ofensivo sólido, fue suficientemente fuerte, y solo porque no tenemos grandes jugadores, ¿no? Si tú comparas con lo que teníamos quizás hace 10 o 15 años, fue una mejor generación arriba, hoy tenemos menos, es la realidad, ¿no? Y entonces el juego de equipo tiene que ayudar a ser ofensivos cuando tú no tienes, mejor ofensivos cuando tú no tienes jugadores de más nivel. Esa es la realidad, incluso en el armado del equipo, no solo el ofensivo, sino el que arma. Antes teníamos, obviamente, un Aguinaga, antes teníamos un Caviedes que iba de atrás hacia adelante, que era un gran jugador. No tenemos un Caviedes en la selección. Valencia en el medio campo. Sí, no, de la media hacia arriba no teníamos más juego, evidentemente, ¿no? Hay que reconocer. Tenemos a Kendrick, que tiene un gran futuro, pero bueno, Kendrick todavía es bien muchacho y es comprensible. Entonces el Ecuador hoy tiene menos fortaleza de lo que tenía antes, hay que reconocer, y con eso es lo que hay que armar un equipo que sea lo suficientemente, que juegue suficientemente bien y que pueda llegar, ¿no? Ahora, detrás sí tenemos una defensa bastante sólida, yo diría que en América al menos es de las mejores, obviamente. Tú tienes a Pacho, que es muy bueno, tienes a Torres, que ha sorprendido en la selección cada vez que ha jugado. Obviamente tienes a Hincapié, que es de un gran nivel. No tenemos en este momento a Estupiñán, que quizás con el canadiense Davis y por ahí alguien más es el mejor lateral izquierdo del mundo, pero no está en este momento. Entonces, atrás del Ecuador es sólido, tiene buenos arqueros. El Ecuador atrás es sólido, ¿no? A veces lo que sucede, y eso lo hemos visto en muchos partidos también, se despistan, ¿no? Y nos hacen más goles de lo que deberían hacernos, ¿no? El primer gol de Venezuela es un despiste total. Los venezolanos hacen un saque de manos rapidísimo, un saque de banda rapidísimo, y los nuestros están dormidos. Y el segundo también, el Dida tapa y nadie le acompaña, es el venezolano el que llega. Pero digamos que en defensa tenemos una de las muy buenas defensas de América, ¿no? Claro. Y en la media tenemos a Moisés, que es muy bueno, obviamente. Teníamos a Jackson Méndez, que era extraordinariamente bueno, pero no sé dónde anda, se ha perdido, ¿no? Decían que iba a venir a la liga, lo cual me sonaba una linda cosa para la liga, pero no ha venido, seguramente cuesta mucho. Teníamos ahí un poquito más de fuerza, ¿no? Grueso, Moisés, Méndez, me parece que teníamos también un poquito más de solidez ahí, ¿no? Bueno, y si hay debilidad en la delantera y Ener Valencia suspendido por su expulsión, ¿a quién habrá que poner? ¿A Mena tal vez? Mira, la gente criticó mucho a Rodríguez. A mí me parece honradamente y te digo sinceramente, yo soy de los que critiqué mucho hace 2 años cuando a Rodríguez le llevaron a la rola, como le llaman, no sé por qué, pero bueno, es el apodo de él. Les llevaron directamente del Imbabura de segunda división a la selección y al mundial. Pero independientemente de eso, de lo que sucedió hace 2 años, me parece que él entró bien, entró a pelear, jugándose solo allá arriba, logró defender el balón, logró tratar de jugar con los compañeros, peleó. A mí me parece que fue una buena entrada de Rodríguez, pero ojo, y siempre lo hemos dicho, él no es centro delantero. Él es ahora ya no se les llama delantero, se les llama volantes hacia arriba, no sé qué cosa. No, es un delantero, pero no es un centro delantero, es alguien que va más por los lados y por todo el frente del ataque. Solo nos queda de centro delantero de verdad, Jordi Caicedo, básicamente, ¿no? Y eso sí es un error del técnico de haber llevado tan poco centro delantero, por más que ni Campana ni con todo respeto a Estrada de nuestra liga, no son unos genios, pero sí debió haber llevado algo más, porque uno siempre piensa y dice, a ver, Rodríguez no es centro delantero, entonces solo llevó 2 centrodelanteros, el uno se me lesiona o se me cansa o le expulsan como sucedió, ¿y qué me queda? ¿No? Entonces eso sí fue una muy mala decisión de no llevar al menos uno más,
¿no? Entonces ahora nos queda de centro delantero, yo solo veo a Jordi Caicedo, de centro delantero de verdad, Rodríguez no lo es. ¿Y cómo ve el desempeño a propósito de lo que dice Pablo Lucio Paredes del técnico Sánchez Vaz? ¿Cómo le ve? Mira, yo no veo que el Ecuador haya adquirido en las eliminatorias y ahora en la Copa América y también los amistosos, que a mí no me gustan mucho, pero en todo caso hay los amistosos, que el Ecuador haya todavía encontrado cuál es el molde de juego que queremos, ¿no? A ratos jugamos mejor y luego nos perdemos, a ratos logramos armar ataques que no son malos y luego nos perdemos. Fallamos mucho, obviamente. La defensa es sólida y, sin embargo, como te decía, le hacen más goles en promedio de lo que deberían hacer a una defensa tan buena como esa, digamos, hombre a hombre tan buena como esa. Entonces, sí, me parece que hay un trabajo que todavía falta en muchos aspectos, ¿no? Sin embargo, creo que hay que pensar eso. El Ecuador no es un desastre. El Ecuador es un equipo de mediano hacia un poco más arriba y creo que el rol del técnico es mantenerlo ahí lo más posible y hacerle subir un poco, pero sobre todo hacer que no tengamos bajones importantes, sino que dentro de ese medio hacia arriba logremos mantenernos ahí y subir un poco. Yo creo que eso va a ser suficiente para clasificarnos al Mundial y para que el equipo vaya progresando. Es un equipo muy joven, si te pones a ver, hay cantidades de jóvenes. Yo creo que ese es el gran rol, ir subiéndole de medianito hacia arriba, hacia un poco más arriba. Si queremos ponerle un puntaje simplemente, digamos que el Ecuador yo creo que es en promedio un equipo de 6,5 sobre 10. ¿No? En promedio. Tendremos momentos de 8 y tendremos momentos de 4. 6,5 sobre 10. Creo que el rol del entrenador es llevarle en una siguiente fase a 7 y algo, ¿no? Eso yo creo que es y no estamos viendo que se esté dando ese proceso de pasar de 6 y pico a 7 y pico. Y las posibilidades en esta Copa América, Pablo. Argentina y Uruguay debutaron ganando. Brasil anoche logró empatar con Costa Rica. ¿Cómo ves esas posibilidades? Mira, a mí me parece, yo he sido toda la vida hincha a muerte del fútbol brasilero, sobre todo la selección brasilera, primero porque mi madre era brasilera, ¿no? Que en paz descanse. Y yo el primer partido de fútbol al que yo fui a ver en mi vida a los 5 años y medio, 5 años y pico, fue en el Maracaná en el año 1961, en el Maracaná, un clásico Flamengo Fluminense. Una locura, 200,000 personas, cuando el Maracaná todavía era un estadio de 200,000 personas. Y eso me quedó a mí en la mente, ¿no? Y luego mi primer mundial que yo vi en la televisión fue el Mundial del 70, donde fue el show sobre todo de la delantera del Brasil, que era increíble, ¿no? Alrededor de Pelé. Entonces, por eso yo soy fan del Brasil, pero el fútbol brasilero ha decaído muchísimo, ¿no? Jugadores realmente de alto nivel, está sacando uno cada cierto tiempo, Neymar hace 10 años, ahora tal vez Vinicius, y eso no es suficiente. Antes Brasil sacaba 2, 3, 4 al mismo tiempo, ahora sale uno cada 10 años. Entonces está en mucha decadencia el fútbol brasileño. Sí, los equipos están ganando la Libertadores y todo eso, pero el fútbol brasileño ha decaído, sin lugar a dudas. Yo creo en Uruguay. O sea, yo he apostado amistosamente, quiero decir, con mis amigos. Yo he apostado por Uruguay, que me parece que está pasando un muy buen momento con toda una colección de jugadores interesantes, empezando por quien debe ser el mejor, creo yo. Valverde del Madrid es probablemente el más importante, y en la banca tienen a Bielsa, que es un muy buen entrenador. Entonces creo, ya te digo, con mis amigos yo apuesto por Uruguay. Bueno, vamos a tomarle la palabra a Pablo y ver qué sucede en este desarrollo de la Copa América. Primero pasar a la siguiente ronda y luego también evaluar eso. Mil gracias, así que mando a todos un gran abrazo. Gracias, Miguel, por haber conversado de economía y haber conversado de fútbol. Siempre a las órdenes, y a todos una muy buena semana a partir de hoy martes, y mañana buen partido con Jamaica, y el fin de semana buen partido con México. Bien, muchas gracias como siempre. Chao, un abrazo. Gusto. Chao, Marcelo. Pablo. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:15 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar sobre la campaña electoral. Estamos próximos a un proceso y
cómo controlar la campaña, cómo controlar en las redes sociales. 3 invitados: la académica doctora Saudia Leboyer, el expresidente del Tribunal Supremo Electoral Carlos Aguinaga y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad SEC, Esteban Ron. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.